Seguimos en Negocios Televisión, seguimos en Todo es Geopolítica, mirando esta programación especial con el foco puesto en lo que pueda pasar con Venezuela en las próximas horas. Vamos a analizar también la última hora en torno al conflicto en Ucrania, donde Rusia habría utilizado un misil con capacidad nuclear. Un Donald Trump que reabre también esta era nuclear, hablando de que va a realizar pruebas nucleares en Estados Unidos. Nosotros vamos ya con el análisis, vamos ya con los expertos. Y hoy tenemos a Jesús López Almejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, México. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Un placer estar con ustedes. Tenemos también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Contamos con Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien hallado. Bueno, pues deseando tocar muchos más temas con vosotros, pero si os parece vamos a empezar por lo último, esta información de última hora que contábamos que, bueno, según Miami Herald, según también Wall Street Journal, Estados Unidos ya ha decidido atacar en Venezuela, ha decidido llevar a cabo ataques aéreos y podrían comenzar en las próximas horas o días. Quiero aumentar la presión sobre Maduro. Santiago, quiero preguntarte por esto, ¿cuál es tu opinión y también hasta dónde crees que puede llegar Donald Trump? De momento parece que se descarta una invasión. Bueno, la verdad es que desde hace tiempo se puede decir que en determinadas circunstancias geopolíticas no es necesario invadir un país militarmente con tropas de tierra como para necesariamente desestabilizarlo política, militarmente y económicamente. Basta con sanciones, basta con presión diplomática, gubernamental, económica y, por supuesto, también militar. En este caso, lo que haría Estados Unidos con Venezuela es muy parecido a lo que ha hecho con Irán y, en el fondo, también un poco lo que se podría ver, lo que se hizo con Libia, lo que se hizo con Siria. Las tropas que Estados Unidos necesitaría para desestabilizar Venezuela, aparte de bombardearla militarmente desde territorio estadounidense, ya existen dentro. Son buena parte de grupos opositores que podrían convertirse en grupos paramilitares y, por supuesto, creo que aquí también habría que tener en cuenta la posibilidad de un golpe de Estado o de el inicio de una posible guerra civil a través de alguna facción del ejército o alguna facción de los servicios de inteligencia o de la policía, es decir, un grupo armado por el propio Estado venezolano que inicie una operación de derribo del poder de Nicolás Maduro. Entiendo además que la acusación de narcotráfico que ha hecho contra Venezuela y que también ha indicado hacia Colombia e incluso hasta México es una acusación que, a mi juicio, nos retrotraería a las acusaciones que se vertían contra Saddam Hussein en la primera década de los 2000 para decir que tenían armas de destrucción masiva, es decir, armamento nuclear, etcétera, que nunca se probó. Entonces, ahora el narcotráfico es la arma de destrucción masiva que necesita Estados Unidos para desestabilizar gobiernos iberoamericanos. Dicho lo cual, pues evidentemente estamos ante una situación muy peligrosa, tremendamente peligrosa para el pueblo venezolano, porque se ha iniciado, y el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado es un ejemplo de ello, se ha iniciado una campaña de acoso y derribo contra el gobierno de Venezuela para instaurar a un gobierno más afín a los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos, que en el contexto de la Segunda Guerra Fría en la que nos encontramos es un contexto que implica que en el reparto del mundo que hay, donde China y Estados Unidos se reparten áreas de influencia y en menor medida Rusia, aunque Rusia no es la Unión Soviética y su capacidad de influir se va a limitar básicamente a mantener lo que ha conquistado en Ucrania y alguna cosa más, pues evidente en ese reparto de zonas de influencia Estados Unidos lo que busca es básicamente asegurarse sus dos patios traseros. El tradicional, que es Iberoamérica, todo lo que va desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, y el otro sería la Unión Europea, antes patio trasero rico, cada vez menos rico. Con lo cual, no se puede nunca descontextualizar un evento nacional particular como el que pueda ocurrir en Venezuela con el contexto geopolítico en el que vivimos. Así que, a mi juicio, estamos ante la antesala, valga la redundancia, de que Nicolás Maduro se pueda convertir en el nuevo Saddam Hussein.
Bueno, pues parece que comienza la cuenta atrás, parece que Trump, que Estados Unidos ya ha tomado su decisión, decíamos en los últimos días, ¿no?, que bombarderos estaban sobrevolando, estaban de alguna forma analizando dónde están las bases militares y bueno, pues parece que este era el motivo final, el paso final. José, ¿estás sorprendido por esta decisión de Donald Trump? ¿Crees que va a terminar con Nicolás Maduro? Bueno, con Donald Trump nunca se sabe. En ese aspecto soy bastante cauto porque realmente este hombre, con sus cambios de opinión y de política, pues nos tiene a todos un poquito, digamos, ya acostumbrados a ver los hechos y no las palabras. Entonces, bueno, sí, lo que está claro es que la operación militar con un desembarco, etcétera, queda descartada y por algo será. También ha tenido que retirar sus fuerzas navales de las posibilidades de Trinidad y Tobago, señal de que parece ser que el ejército venezolano está más preparado de lo que se calculaba. Y ya veremos si hay bombardeos o no hay bombardeos. En todo caso, creo que la opción más segura que podría tener Estados Unidos sería un golpe de Estado interno, o sea, dentro del aparato de poder de Venezuela, que alguien diera un golpe y que fuera un golpe contra Maduro y, digamos, centrando el blanco en la persona de Maduro y de algún colaborador próximo. Ahora, los partidarios de Maduro en Venezuela no son pocos. Maduro tiene movilizado una buena parte de la población y todo lo que fuera entrar allí podría ocasionar una verdadera matanza. Entonces, creo que no se debería ser tan jugar con ese fuego. Y segundo, por otro lado, en buena parte de la opinión pública de los países americanos, pues digamos que involuntariamente están convirtiendo a Maduro en una especie de símbolo de resistencia anti-yanqui, con lo cual quizá el efecto, si esto sale mal, el efecto puede ser contraproducente. Evidentemente, Maduro no es ni la mitad de Fidel Castro, pero si sale con bien de esta, el desprestigio de Estados Unidos y de sus seguidores en Hispanoamérica va a ser bastante fuerte. Entonces, unos bombardeos, habrá que ver qué es lo que bombardean, si tiran 2 Tomahawks a una base militar o cosas de estas que no tendrían ninguna trascendencia, pero una campaña de bombardeos sin un seguimiento en tierra tampoco parece muy lógica. Entonces, todo esto parece la tibia cosa de Trump, que uno no sabe en qué va a acabar, pero bombardear, muy pocos regímenes han caído porque hayan sido bombardeados. O sea, se necesita luego una acción en tierra y potente. Y en el caso de Maduro, la impresión que da es que no hay esa capacidad militar. Bueno, pues seguimos atentos a lo que decida Donald Trump, a lo que haga Estados Unidos. Jesús, quiero saber tu opinión, si crees que Trump va a dar el paso y también qué crees que va a suceder en Venezuela. Sí, mira, aquí quisiera hacer rápido una diferenciación, querido Sergio, entre la geografía política y la geopolítica, que luego nos causa cierta confusión en torno justamente a responder preguntas como la que me acabas de hacer, ¿no? Recordar que la geopolítica viene de la geografía política y que la geografía política se encarga precisamente del análisis de la Organización Espacial de los Estados, mientras la geopolítica nos ayuda a entender cómo los factores geográficos influyen en la política del poder, las estrategias de los gobiernos y las relaciones entre ellos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque si lo vemos desde un enfoque de la geografía política, Donald Trump pues habla precisamente de que el Caribe es su zona natural de influencia, de que desde Venezuela, el Estado venezolano secuestrado, dice, por un gobierno que se dedica a operar y a exportar droga, aunque dentro del mismo Estados Unidos, demócratas y los nacionalistas que antes seguían y apoyaban a Donald Trump dicen, bueno, pues Venezuela en realidad es un invento como Estado narcoterrorista de Donald Trump para poder justificar una agresión. Desde la geopolítica se entienden estos recursos, que Venezuela es un gran botín y no hay que perder de vista que Venezuela pues, es la principal reserva de petróleo. Se calculan unos 303,000 millones de barriles de petróleo en Venezuela. Y María Corina Machado, la principal opositora a la que han construido desde afuera y desde los medios occidentales, principalmente entre Estados Unidos y Europa Occidental, pues ha dicho una y otra vez en los podcasts del hijo de Donald Trump que Estados Unidos, cuando ella llegue al poder, se tiene que olvidar de Arabia Saudita, de la península arábiga en general, de la doctrina Carter, de la doctrina Bush,
y centrarse en el petróleo que hay en Venezuela, porque ella, aparte de que va a privatizar los recursos, en general, para que las empresas estadounidenses puedan invertir con muchas ventajas, pues literalmente le va a permitir a Estados Unidos entrarle a ese petróleo venezolano que, bueno, hace tiempo está en la mira del vecino del norte. Y en ese sentido es un gran botín. Si a esto le sumamos una especie de doctrina más que Monroe, ahora le están llamando Donroe, es decir, potenciada por Donald Trump con sus propias peculiaridades y su propio estilo personal de gobernar, pues es básicamente el evitar que las potencias extracontinentales, entiéndase Rusia y China, sigan, digamos, consolidando su presencia en el hemisferio occidental, como le llaman, de Estados Unidos, y en ese sentido es matar dos pájaros de un solo tiro, hacerte de los recursos de Venezuela, que no solamente es potencia petrolera, sino también potencia gasera, potencia en oro y potencia también en agua dulce, y por otro lado, mantener lejos a Rusia y de China principalmente. Pues estamos viendo la reacción de los mercados, estamos viendo al petróleo subiendo a tenor de estas informaciones. La agencia Bloomberg dice que el petróleo sube tras informes de que Estados Unidos planea atacar objetivos militares en Venezuela. Precisamente, como bien estaba comentando ahora mismo Jesús, un país productor de la OPEP, bueno, y uno de los grandes portadores y en este caso también exportadores de petróleo. Muy pendientes de Venezuela, os quiero preguntar por más cuestiones. Si os parece, ponemos el foco también en el conflicto en Ucrania, en una semana que ha estado marcada por las pruebas de misiles por parte de Rusia con el misil Burevestnik, con este misil Sarmat, que parece que pronto va a estar en circulación, el submarino de propulsión nuclear Poseidón. Hemos visto también la respuesta de Donald Trump, que abre la puerta a pruebas nucleares en Estados Unidos. Se habla mucho de una guerra fría, Santiago. Has hablado muchísimas veces de si estamos en una segunda guerra fría. Parece que ya es oficial, ¿no? Bueno, para mí es oficial desde que empezó, casi cuando empezó lo que se llamó guerra comercial hace unos años, hacia el año 2019 incluso. A mí me parece que sí, que estamos en una segunda guerra fría y creo que los periodistas, los historiadores, los analistas políticos, los geopolitólogos, etcétera, tienen que empezar a manejar este término. No porque lo diga yo, no soy el inventor del término, otros antes lo han manejado, pero a mí me parece que está muy claro que estamos en un nuevo enfrentamiento entre bloques en este siglo XXI, donde la única diferencia es que el líder del bloque, digamos, opositor al capitalista anglosajón estadounidense, es la República Popular China, un país que comparte ideología con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero con el cual ha mantenido diferencias tácticas, estratégicas, ideológicas y, por supuesto, también culturales. Estamos hablando de China, un país de larga data como civilización, y con un importante bagaje confuciano, taoísta, legalista, que no tenía la Rusia soviética, que partía de una cultura grecorromana cristiana ortodoxa. En ese sentido, la Unión Soviética tenía más parecido cultural con los países de Europa Central y Occidental, incluso con Estados Unidos, que lo que no tenía China. Y aparte, pues que China no busca por ahora expandir su ideología al resto del mundo, como sí intentó hacerlo la Unión Soviética, primero a través de la Comintern y luego a través de otros sucedáneos, apoyo a movimientos de descolonización, movimientos llamados de liberación nacional, etcétera. Lo único que Estados Unidos sí todavía trata de expandir por el resto del mundo sus ideas, sus ideologías básicas, que son básicamente capitalismo, democracia liberal, burguesa avanzada, y también pues un cierto individualismo social, el control del mundo del ocio y el tiempo libre, el control del poder blando académico, cultural, también de la ciencia y de la tecnología y, por supuesto, pues también del cine e incluso los videojuegos, aunque China está empezando a contestar en videojuegos. Yo creo que, a mi juicio, la guerra de Ucrania se puede entender, la guerra entre Rusia y Ucrania se puede entender como un episodio de guerra caliente dentro de esta Segunda Guerra Fría, de la misma manera en que en la Primera Guerra Fría lo fueron Afganistán, lo fue Vietnam, lo fue Yemen, lo fue Corea, lo fue Grecia en un inicio, en los inicios de la Primera Guerra Fría, y como lo está siendo incluso, aunque también hay otros actores metidos ahí, pues lo que está ocurriendo en Sudán, lo que está ocurriendo en otros conflictos africanos, lo que puede ocurrir en el Sáhara español si el Frente Polisario vuelve a iniciar después de la adopción de Trump del plan marroquí de autonomía limitada del Sáhara dentro de Marruecos, pues inicia una nueva insurrección. Pues lo que estamos observando es que esta dialéctica de clases y de imperios, que es el motor
de la historia en el que se mueven pues, las sociedades y comunidades políticas distintas, indica que se van a reproducir cada vez más conflictos de guerra caliente muy localizados en el contexto de una Segunda Guerra Fría. La pregunta que habría que hacerse, que yo he insistido muchas veces en este espacio y en otro, sería la siguiente. Si la Primera Guerra Fría empezó con el fin de una guerra caliente y acabó con la descomposición del Imperio Soviético, del líder de uno de los bloques, ¿qué tipo de final podría tener esta Segunda Guerra Fría? ¿Podría acabar con la descomposición de uno de los bloques? El bloque liderado por China y los BRICS Plus parece ser que tiene cada vez más pegada. Sin embargo, Estados Unidos se resiste. De ahí, por ejemplo, el apoyo a Milei económicamente, la inversión de 40.000 millones de dólares estadounidenses para la recomposición económica mediante también inversión y asentamiento de empresas estadounidenses en Argentina, tiene que ver con posicionar a Estados Unidos con respecto a la Antártida, al Atlántico Sur y también con respecto al Brasil de Lula da Silva, y también pues por tener en el Cono Sur un aliado importante al cual apoyar hasta que pues, pueda ser apoyado. Entonces, a mí me parece que las grandes interrogantes serían si acabaría de esa manera o podría acabar, imaginemos, quizás me equivoque, en un conflicto caliente de carácter global mucho más importante. Es decir, si la Segunda Guerra Fría podría acabar con la descomposición de uno de los líderes de los bloques, o si podría acabar, evidentemente, perdiendo uno de los dos líderes de los bloques con una guerra caliente de carácter internacional que podría ser perfectamente llamada Tercera Guerra Mundial o Cuarta Guerra Mundial, porque hay gente que piensa que la Primera Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial real. Bueno, estos son hipótesis de partida que no se pueden demostrar hasta que empíricamente lleguemos a ese momento. Pero lo que sí me parece que es cada vez más cristalino es que ese enfrentamiento de bloques es real. Ese enfrentamiento de bloques es real e incluso se podría decir incluso que China, a partir de cierto nivel de desarrollo y de influencia, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, pues también está empezando a dar un poco de batalla ideológica y de difusión cultural a personas que son ciudadanos de naciones del bloque capitalista, del bloque liderado por el mundo anglosajón, por Estados Unidos, pues a conocer China y a defender a China. Por ejemplo, a través de un turismo abierto que llega a China, se ve maravillada por las luces de neón tipo Blade Runner de las ciudades chinas de primera, segunda, tercera e incluso cuarta categoría, y eso también es propaganda. Entonces, hay que estar muy atentos porque esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar y yo auguro, al igual que la primera, que esta Segunda Guerra Fría, veremos qué episodios tienen, pero es muy probable que también dure unas cuantas décadas. ¿El resultado que va a tener? De momento, el bloque que parece en peor situación, no por poder, porque tiene más poder, sino porque parece ser que está en una situación de descomposición. Y siempre digo en este espacio televisivo, en negocios de televisión, que Donald Trump tiene menos tiempo del que parece para hacer todas las reformas que necesite. Y además, Estados Unidos requiere que las reformas de Trump se vuelvan en estructurales para que los gobiernos que sigan después, sean republicanos o demócratas, sigan esa tendencia. Pues parece ser que la descomposición sería la del bloque liderado por Estados Unidos. Ahora bien, como el futuro es abierto y nadie aquí es pitonizo, pues solo nos toca esperar y actuar en la medida de nuestras posibilidades y capacidades. Bueno, pues un choque de bloques en el que sus líderes se reunían esta misma semana. Se reunían ayer mismo Donald Trump y Xi Jinping. Un poco antes, precisamente, el presidente de Estados Unidos anunciaba pruebas nucleares. Hemos visto al tercero en discordia, hemos visto a Rusia probando misiles nucleares durante toda la semana, sobre todo este misil Burevestnik que también anunciaban este miércoles, este submarino nuclear Poseidón. José, te quiero preguntar por lo mismo, ¿qué está pasando y por qué vemos ahora a los principales líderes mundiales hablando de pruebas, de armas nucleares? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues es lo que toca en el pulso propagandístico. Ya al utilizar los Oreshnik el año pasado, ya utilizó un misil con carga nuclear. O sea, eso es, y muchos de los misiles que se están utilizando en la guerra de Ucrania pueden llevar una carga nuclear. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, es otro paso más para decir, mirad qué cantidad de juguetes tenemos. Pero yo creo que esto más que nada son medidas de propaganda, porque en principio no creo que a nadie se le ocurra utilizar esos juguetes para algo práctico. En segundo lugar, bueno, pues ahora mismo la situación en Ucrania es absolutamente catastrófica. O sea, Ucrania va a perder Pokrovsk,
va a perder también la bolsa Kupiansk, Konstantinovka y Siversk están a punto de caer. Eso significa que la conquista del Donbass le queda simplemente empujar hacia Kramatorsk, porque realmente ya no queda nada más. Kramatorsk es una gran batalla que dure muchos meses, pero la situación del frente ucraniano es bastante desesperada. La capacidad de resistencia ucraniana no sabemos hasta qué extremos puede llegar, pero otro desastre más de todos que cada año suceden, pues no pinta bien para Ucrania. Y por lo tanto, me imagino que también todo este despliegue de músculo nuclear posiblemente esté enmascarando algún tipo de negociación subterránea entre Estados Unidos y Rusia. A mí no me extrañaría que dentro de poco nos llegara alguna noticia con alguna sorprendente cambio de rostro del señor Trump. Y tampoco hay que olvidar que, bueno, esta guerra que continúa de manera implacable y de manera, digamos, ya casi, no sé, es como con una marcha histórica irrefrenable, pues va a tener difícil cambio de sentido. Yo creo que Trump está dejando caer a los ucranianos y, bueno, necesitará disfrazar eso con algún tipo de exhibición de poder nuclear o de bombardear a la pobre Venezuela o hacer alguna cosa que distraiga la atención de una situación que se está volviendo muy crítica en Ucrania. Importante, desde luego, lo que está pasando en Ucrania. Ayer contábamos cómo se intensifican los combates en Pokrovsk, cómo Kupiansk está prácticamente rodeado. Es un momento crítico, como bien está explicando José, para las tropas ucranianas. Jesús, quiero preguntarte a ti también por esto, lo que está pasando en Ucrania y sobre todo lo que está pasando en el mundo. Ahora con Estados Unidos, que parece que va a hacer pruebas nucleares por primera vez en 33 años, si no me equivoco. La cuestión también es cuánto tarde ahora en hacerlas. Sí, mira, lo que está pasando en Ucrania primero, me parece que es una situación, un momento histórico en el cual Rusia no tiene prisa, Rusia está avanzando a su propio ritmo, en la medida que la coyuntura internacional se lo va permitiendo, pero también en la medida que sus propias capacidades materiales y su propio contexto interno se lo permiten. Lo que sí ha visto es precisamente la incapacidad de Europa para frenarlo, para detenerlo. Ha ralentizado su ritmo, sin duda alguna, sobre todo con el apoyo en la primera parte, el apoyo de Joe Biden, que echó casi toda la carne al asador, pero que finalmente hemos visto que ha estado sucediendo lo inevitable, el que finalmente Rusia, aunque de forma ralentizada, pero va avanzando y va consiguiendo lo que Vladimir Putin desde un principio había dicho que conseguiría. La desmilitarización de Ucrania, aunque parece que no, se está dando. Han ido prácticamente eliminando a una cantidad muy importante de soldados, sobre todo de unidades de élite del ejército ucraniano, militares de carrera, y por otro lado, siguen avanzando en el proceso de la conquista territorial, sobre todo, Sergio, de un concepto muy importante en esta región del mundo, que es la Novorossiya. Es decir, que ya no solamente se están limitando a más del 75-76% de Jersón, Zaporozhye, Lugansk ya tienen el 99% o el 100%, incluso han dicho en algunas ocasiones, Donetsk, que también van como en el 76%, y no olvidemos que es la joya de la corona, y que si básicamente logran desarmar Pokrovsk y logran avanzar también hacia Kramatorsk y Sloviansk, prácticamente podrían incluso profundizar los ataques en Dnipropetrovsk y en Mykolaiv y también en Odessa, que junto con Kharkov, que por ahí lo decía muy bien el compañero José, pues Kupiansk parece que también es cuestión de semanas para que conquisten el 100% y es una importante capital administrativa de esta región de Kharkov. Entonces, si no solamente están limitando a los 4 oblasts, es decir, si van también por Kharkov, incluso por Sumy, si le agregamos Dnipropetrovsk, Mykolaiv y Odessa, es justamente el combo de oblast, de regiones, de provincias ucranianas, que históricamente se ha denominado como la Novorossiya, la nueva Rusia, y en ese sentido me parece que la pregunta pertinente a realizar sería ¿cuánta Ucrania le va a quedar a Zelensky por un lado, pero también a Europa por el otro, para negociar en un futuro en 5 o 10 años? Porque ya nos hemos aventado aquí
3 años y medio. En febrero se cumplirá el 4º año de esta guerra, que es una guerra, desde mi punto de vista, entre Rusia y la OTAN, que se está disputando en Ucrania, en donde precisamente pues hay varios intereses en juego, desde los de las corporaciones que han hecho prácticamente una riqueza inmensa, principalmente corporaciones del armamento estadounidenses, pero en donde también cada quien ha jalado agua para su molino, decimos en México, en el sentido de que, justificando lo que pasa en Ucrania, pues se ha tratado de decirle a las propias audiencias, a los propios nacionales de cada uno de los países participantes, que, bueno, pues es el factor, la variable interviniente en que las condiciones de vida de los diferentes países pues no hayan mejorado. En el caso de Rusia, pues ha servido también para cohesionar y que no sea para nada cuestionable el liderazgo de Vladimir Putin y de la cúpula rusa, y mientras en Ucrania se ha venido renovando prácticamente la cúpula que inició con Zelensky, en donde Zelensky, digamos, sería junto con su asesor la única cara visible que queda de este gabinete original del año 2022, bueno, pues en Rusia se ha venido prácticamente consolidando esa cúpula, que aunque ha habido ciertos movimientos, es la misma cúpula que empezó en el año 2022 y que, a diferencia, por ejemplo, de lo que Joe Biden o la misma Ursula von der Leyen, que cada vez lleva más a la Unión Europea a intentar parecerse a la OTAN, decían que iban a retrasar, que iban a subdesarrollar a Rusia, bueno, pues con el tema del Poseidón en los mares, ¿no? El misil subacuático del fin del mundo o misil submarino, el Burevestnik o el Oreshnik en 2024, pues han demostrado que, a pesar de las sanciones y de la falta de tecnología occidental en Rusia, los rusos han seguido avanzando con su programa y que siguen siendo punta de lanza en este sentido. Y para cerrar con respecto a la segunda pregunta que me hacías, querido Sergio, de cómo vemos el mundo, yo, a diferencia de lo que dice Santiago, yo veo varias guerras frías, y ya no solamente una gran guerra fría, porque me parece que en este orden tripartito, encabezado de un lado por Rusia, que hace momentáneamente una alianza con China, pero que recordemos que las alianzas entre Rusia y China son complejas y no siempre son uniformes y tienen sus altibajos. Por otro lado, Estados Unidos, encabezando a la Unión Europea. Jesús, bueno, muy rápido, perdón por interrumpirte, pero estamos hablando de un momento histórico, estamos hablando de que hay varias guerras frías, pues en Negocios Televisión también, como ven, estamos cumpliendo un hito histórico, alcanzamos ahora mismo los 2,5 millones de suscriptores en YouTube, 2,5 millones de gracias a todos aquellos que siguen Las Últimas Horas, que quieren escuchar, que quieren ver lo que otros medios nos cuentan, el análisis geopolítico, también, como siempre, el mejor análisis económico, mirando a los bancos centrales, también enfocados ahora, por ejemplo, en el 3 y Atlas, todas las noticias, todas Las Últimas Horas, el enfoque, los temas, las noticias que otros nos quieren contar, saben que las tienen en su casa, en Negocios Televisión. Muchísimas gracias por este hito histórico y nosotros saben que vamos a seguir al pie del cañón. Vamos a hacer un breve impasse, Jesús, perdona por interrumpirte, pero bueno, pues teníamos que celebrar este nuevo hito que conseguimos en Negocios Televisión. Seguimos escuchándote, ¿no? Decías que hay varias guerras frías abiertas ahora mismo. Sí, claro, varias guerras frías, y por mencionar algunas, ¿no? La que tienen Irán e Israel, ¿no? Un Irán que a través de grupos aliados como el Hamas, como el Hezbollah, los mismos hutíes, atacaban a Israel, y viceversa, ¿no? A través de servicios de inteligencia y de aliados regionales, Israel a Irán, hasta que se da una especie de choque directo al que le tienen que poner fin rápidamente para evitar que esto se saliera de control. Y decirle a la audiencia que nos escucha, ¿no? Que si hablamos de una guerra fría o de guerras frías cuando bandos que tienen la capacidad para dañarse directamente, pues utilizan una especie de ataques indirectos precisamente para mantener determinado orden, pero a través de mantener ese determinado orden, poder afectar con diversas estrategias al otro. Y hablamos de estas guerras calientes cuando se dan estos conflictos directamente entre bandos que no necesariamente pudieran hacerse un daño estructural y que pudieran cambiar el orden mundial. En ese sentido, por eso digo, hablamos de varias guerras frías, por ejemplo, mencionaba esta, o la que tienen, por ejemplo, Europa y Rusia en el tema de Ucrania. Y digo Europa y Rusia, y ya no tanto Estados Unidos, porque, como vemos, Donald Trump le ha tratado de dar un enfoque diferente, Sergio, ha tratado de salirse por la tangente, de decirle a Europa, ustedes quieren seguir en guerra con Rusia, bueno, entonces impóngale un 500% de aranceles a China, porque China sigue comprando petróleo ruso, pero al mismo tiempo Donald Trump negocia en buenos términos con Xi Jinping, negocia en buenos términos con Rusia,
y dice Europa, es momento de que ustedes solitos se metan en problemas y sigan manejando, digamos, estas estrategias indirectas, porque un choque directo en contra de Rusia sería letal para todos ustedes. Entonces, esto hace que los diferentes actores enfrentados vean dos cosas: la manera de sacar ganancias, ¿no? Pensándolo desde un punto de vista racional de esta situación crítica, pero por otro lado también mandar mensajes disuasivos para que el otro entienda, digamos, los costes inmensos que tendría un choque directo entre ellos. Pues un momento histórico, un momento con muchos frentes abiertos, un momento de guerra fría. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nada, 2 minutos, enseguida más análisis, más información. Negocios Televisión. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así. Pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día. Los perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Si esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizas los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas, seguimos en Todo es Geopolítica con el foco puesto en Venezuela, pero también en esta guerra fría, en este choque entre Rusia y Europa. Y vamos con última hora, y es que Moscú ha ampliado su lista de representantes de instituciones y organizaciones de la Unión Europea objeto de sanciones rusas en respuesta a este 19º paquete de sanciones contra Moscú. Es lo que informa el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Dice literalmente, estamos hablando de empleados de organismos encargados de hacer cumplir la ley, organizaciones estatales y comerciales, ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea y de otros estados occidentales, responsables de proporcionar ayuda militar a Kiev, participar en la organización del suministro de bienes de doble uso a Ucrania, llevar a cabo
actividades destinadas a socavar la integridad territorial de nuestro país y organizar un bloqueo del movimiento de buques y cargamentos rusos. El Ministerio enfatiza que las acciones hostiles del bloque europeo no tendrán ningún impacto en las políticas rusas. Agregó que Rusia seguirá defendiendo sus intereses nacionales. Contraataque de Rusia ante este 19º paquete de sanciones en un momento en el que estamos atentos también a la llegada en directo de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en este momento en el que se habla de si va a atacar o no en Venezuela. De momento lo que está claro es que está partiendo hacia Florida, hacia Palm Beach, donde se espera que pase todo el fin de semana. Ahora mismo le están viendo en la base conjunta Andrews, le están viendo precisamente subiendo las escaleras, a punto de subir, una vez más, a punto de entrar en el Air Force One, después de su viaje por Asia, después de sus reuniones con Xi Jinping, también con la primera ministra japonesa. Parece que fin de semana de relax, de descanso para el presidente de Estados Unidos. Ahí le ven saludando a las cámaras y ya se sube a bordo del Air Force One. Muy atentos a lo que diga en las próximas horas el propio Donald Trump. Saben que ha subido a realizar mensajes, declaraciones en su avión personal. Nosotros vamos a seguir analizando todas las cuestiones geopolíticas y os quiero preguntar precisamente por lo que estábamos comentando, estas pruebas con misiles por parte de Rusia y los mensajes que partían hoy de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sybiha, Santiago, te quiero preguntar por esto. Dice que Rusia ha utilizado un misil con capacidad nuclear. Dicen también que han destruido ciertos Oresnik. ¿En qué punto está la situación en Ucrania y hasta qué punto influyen estas pruebas con misiles rusos en las negociaciones también con Donald Trump? Bueno, a este respecto quiero recordar una cosa que siempre dice el geopolitólogo argentino Marcelo Ullo: la industria es poder. Y en el caso de las armas militares, cuanto más tecnociencia se emplee en las mismas, y la energía nuclear es una forma de tecnociencia, pues eso también implica poder e implica industria, con lo cual las bombas atómicas, las armas nucleares también son poder. Y son poder no solo para acabar con el enemigo, para amedrentarlo, en este caso a Ucrania, sino que lo es también para poner sobre la mesa en unas negociaciones, en este caso con Estados Unidos, el poder que se tiene para decir: si vosotros vais por este camino, nosotros iremos por este, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la posibilidad de hacerlo, en vosotros está la decisión y de vosotros depende de si queréis que nosotros vayamos por este camino o por el otro. Eso siempre se ha hecho en cualquier tipo de conflicto bélico, no hace falta llegar al siglo XXI y este tipo de armamento para poder entenderlo, pero lo que sí es verdad es que si Ucrania demuestra capacidad operativa con drones, pues Rusia demuestra capacidad operativa con armamento nuclear. A este respecto, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Estados Unidos no puede bombardear atómicamente Rusia, no puede dar armamento nuclear a Ucrania para que bombardee a Rusia, y esto lo sabe Rusia, y esto lo sabe Putin, y lo sabe su gobierno, y lo sabe la cúpula militar rusa. Por el momento, esto no significa que en un futuro no se pueda hacer, pero por el momento no se puede hacer, y de ahí este golpe de mano de fuerza por parte de Rusia. La forma en la que se negocia en política exterior las relaciones entre estados también dependen mucho del poder militar de estos estados. No es lo mismo un poder militar inexistente, como puede ser el de Costa Rica, con todos los respetos para esta nación hermana centroamericana, que la capacidad de negociación que puede tener pues Rusia, Estados Unidos, o si nos vamos a decirlo así, potencias medias del planeta, pero con armamento nuclear. No es lo mismo Corea del Norte, que posee armamento nuclear, que Siria o Libia, cuyos regímenes políticos han sido anteriores a los que tienen ahora, fueron completamente devastados, por no hablar de Irak. Así pues, la industria es poder, el armamento nuclear es poder, la tecnociencia empleada para el uso civil y militar de organización de una sociedad o una comunidad política también es una forma de poder. Y esto pues lo saben en Rusia y lo están sufriendo en Ucrania, que no tiene esa capacidad de poder por sí misma. Bueno, pues hoy se hablaba mucho del misil
9M729. Ucrania dice que es autorizada hasta 23 veces. Se hablaba mucho del misil Oresnik, antes nos comentaba José, sobre todo de estas pruebas, ¿no? De este submarino nuclear Poseidón, que bueno, habla incluso de algo así como tsunamis radiactivos. Te quiero preguntar por esto, José, ¿hasta dónde llegan estas pruebas de Rusia y qué mensaje quiere mandar también Vladimir Putin en la semana en la que no se reúne con Trump y en la que el presidente de Estados Unidos se ha reunido también con el presidente chino? Bueno, primero es una muestra de la capacidad armamentística de Rusia y de los riesgos que puede tener intentar operar dentro de su territorio. Recordemos que si Estados Unidos finalmente, creo que no, espero que no, entrega los Tomahawk a Ucrania, que sí tienen carga nuclear, el peligro de que la confrontación llegue a extremos que nadie imagina ahora, pues es muy cercano. Yo creo que no van a ser entregados, precisamente por eso, por la potencialidad que tiene el Tomahawk de producir un verdadero destrozo. Y de tipo nuclear, quiero decir. Y también, bueno, yo creo que Zelensky saca lo que puede por una cuestión muy sencilla. Está hablando de misiles, pero lo que no tiene son soldados. No tiene soldados de infantería que vayan al frente, que cubran las bajas. Cada vez tiene menos material, cada vez tiene humano e incluso blindado. Entonces, bueno, las necesidades de Ucrania no pasan precisamente por el campo nuclear, sino por el conseguir soldaditos de infantería de toda la vida de Dios, que no los tiene. Y la mortalidad o la mortandad entre las tropas de infantería ucraniana ahora mismo es bestial. O sea, las tropas van con muy escasa instrucción y son verdadera carne de cañón. Entonces, bueno, que se ponga Zelensky a hablar. Zelensky puede hablar de lo que quiera, pero realmente recordemos que Zelensky es sencillamente una especie de obstáculo que de alguna manera ambas partes quieren remover. Ya veremos cómo lo quitan de en medio. Pero el problema grave lo tiene la OTAN. La OTAN no tiene capacidad ni logística, ni armamentística, ni de ningún tipo para sostener una guerra de atrición, que además es un clásico de la estrategia soviética. Desde la época de Zvieshin se está hablando de la guerra de atrición, o sea, de la guerra de desgaste, y está claro que, bueno, si alguien quiere cometer un gravísimo error estratégico, pues yo creo que pocos como meterse en una guerra de desgaste con Rusia. Y bueno, pues esto es lo que ha hecho la OTAN, buscando un espacio vital con el que ha soñado desde la época de los austrohúngaros en Ucrania. Ya veremos qué tipo de espacio vital consiguen. Cuando consiguieron el año 18 no les sirvió de nada. Y yo creo que no sé, creo que se habla de temas nucleares es simplemente distraer la atención de la gente. O sea, esto va a cosas mucho más a ras de tierra y mucho más convencionales. Y, no sé, pueden derribar, no sé, satélites si quieren, pero el problema está en el barro de Ucrania. El problema está en el cerco que hay ahora mismo en Pokrovsk, que va a condenar a 5.500 hombres o a escapar a patita pura y dura o a rendirse, y sobre todo a la descomposición gradual de toda la sociedad ucraniana, no solo de su ejército. La descomposición del ejército es solamente una parte de lo que va a ser la descomposición de esa sociedad. Y bueno, pues eso, yo creo que tampoco merece mucho la pena estar hablando de Wunderwaffen, porque al final no sirven de nada. O sea, lo que sirve son los hombres en el campo de batalla, la sociedad que trabaja para mantenerlos y para sostenerse. Si no se les puede mantener, si no hay hombres y si la estructura social está asistida desde el extranjero porque por sí misma no se puede mantener, pues no sé, pueden jugar a, yo que sé, encontrar el bosón de Higgs, da igual. Lo básico, lo esencial es lo que ven nuestros ojos. Bueno, pues pendiente de estas pruebas con misiles rusos, vamos a ir con más últimas horas. Esto ya se está convirtiendo en algo habitual, algo prácticamente diario, y es que Polonia dice que está interceptando por tercera vez esta semana un avión ruso sobre el Báltico. Al parecer, un avión de reconocimiento ruso Il-20 que sobrevolaba el mar Báltico fue interceptado esta mañana por dos cazas polacos poco antes de las 8 de la mañana GMT, lo que es el tercer incidente de este tipo en lo que va de semanas, lo que está confirmando el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas
polacas. Dice el comunicado que la aeronave rusa operaba sin haber comunicado previamente su plan de vuelo y con el transpondedor ha pagado una práctica que representa una amenaza potencial para la seguridad del tráfico aéreo. El mando militar confirmaba que los pilotos polacos lograron interceptar, identificar y escoltar la aeronave extranjera siguiendo los procedimientos de la OTAN. Agregan que aunque no hubo violación del espacio aéreo polaco, la repetición de los incidentes subraya la tensión. Como recordaron las autoridades polacas, este es el tercer incidente de este tipo en lo que va de semana, lo que confirma la creciente actividad de la aviación rusa en la región del mar Báltico. Polonia intercepta por tercera vez un avión ruso sobre el Báltico, pero eso sí, dice que no ha entrado, que no ha violado el espacio aéreo polaco. Bueno, pendientes de esta tensión entre Rusia y la OTAN, Jesús, te quiero preguntar por esto. ¿Qué opinas de esto que dice la Polonia y bueno, de estas pruebas, ¿no?, por parte de Rusia que también pues están enseñando su músculo, ¿no?, su capacidad militar? Sí, querido Sergio, antes de responderte lo de Polonia, muchas felicidades por 2.5 millones de suscriptores. Ustedes son un espacio muy plural, muy necesario, que incluso en los tiempos más oscuros de censura de YouTube se han mantenido avantes y dan espacio a que voces como la mía, que a veces es muy diferente a la de la mayoría de los invitados que ustedes tienen, siempre ha encontrado libertad de expresión en este espacio, así que felicidades. Hace un momento me pasó, al calor del análisis, se me pasó felicitarlos, pero ya mira, llevamos 3 años participando con ustedes en Negocios TV y les felicito y les agradezco y les acompaño. Dicho lo anterior, Polonia, me parece que Polonia, junto con Francia, junto con Alemania y junto con el Reino Unido, en un contexto de economías semidestruidas, en un contexto de economías que no innovan, que no producen nueva tecnología, que no compiten a nivel internacional con los nuevos avances científico-tecnológicos y que en realidad están al unísono, subordinados a lo que Estados Unidos marque y dicte, lo que están haciendo ahora en una misión precisamente de justificar el aumento del gasto militar, lograr ese 5%, y a pesar de que Polonia es uno de los países que más cerca ha estado de lo que se le ha pues impuesto desde Washington, el que logren invertir el 5%, el equivalente al 5% de su Producto Interno Bruto en gasto militar, necesitan justificarlo porque como los recursos son finitos y los recursos se tienen que traer de algún lado, bueno, generalmente a quienes los más fáciles de despojar precisamente son a los sectores sociales más vulnerables. Y esto, bueno, pues se necesita una especie de tesis orwelliana de crear un enemigo común, externo, un enemigo que desde allá afuera nos amenace a todos, y aunque aquí adentro todos tengamos ciertas diferencias, si hay un enemigo creado y que potenciamos con atributos de que nos quiere ofender, nos quiere agredir, pone en riesgo nuestra seguridad, aun y cuando desde Rusia se ha dicho una y otra vez pues que es ridículo pensar que pudieran atentar directamente contra algún país de la OTAN, me parece que están en esa tesitura, Sergio, de polemizar y de mantener la socialización de la militarización para que en el momento que se tengan que tomar las decisiones de quitar, recortar gastos, recortar presupuesto para políticas centradas en la sociedad no se manifieste masivamente, y si lo hacen, lo hagan de manera controlada y ordenada, de tal suerte que no signifique un riesgo para el Estado y que el Estado pueda trasladar recursos de un sector al sector militar. Y en ese sentido creo que por ahí está la estrategia, Sergio. Bueno, pues atentos a estas estrategias por parte de Rusia. Hemos hablado también por encima de lo que ha sido una de las citas de esta semana, esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Santiago, quiero saber también tu opinión sobre esta cita histórica y sobre lo que supone para este choque de bloques, ¿no?, que estábamos comentando. Bueno, lo primero que creo que habría que destacar, y me sumo a las felicitaciones para el canal, es la actitud un poquito distante que Xi Jinping ha tenido con Donald Trump, también debido a ciertas declaraciones públicas airadas y al mismo tiempo desairadas que Donald Trump ha hecho sobre China y sus movimientos geopolíticos y comerciales. A mí me parece que es un episodio más de la diplomacia en esta Segunda Guerra Fría, que, insisto, es un enfrentamiento internacional, global, entre dos bloques donde no necesariamente se reproducen las mismas ideas que en los bloques de la Primera Guerra Fría. Hay elementos similares, pero también distintos.
y no creo que haya que darle mucha más importancia que la que tiene. Es una reunión para... Es verdad que China, por ejemplo, sí está muy interesada en invertir en algunas infraestructuras en Alaska, que compartiría con Estados Unidos, pero más allá de algún beneficio comercial que pueda tener para el Estado chino, a China esta reunión con Trump no se le da tanta no le parece tan relevante como pudieran ser las reuniones de hace años, ¿no? Donde sí había un intento de conocimiento mutuo y de exploración. Los chinos ya saben de qué palo va Trump. Trump sabe desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de que él gobernara, por supuesto, de qué palo iban los chinos, y evidentemente, pues de palo a palo, que cada palo aguante su vela. Es decir, aquí cada uno está mirando por sus intereses, y lo que sí es verdad es que la cortesía china con respecto a la diplomacia estadounidense se mantiene, pero evidentemente más allá de agasajos y relaciones comerciales no se va a ir a más. Ahora mismo, además, China va a empezar el año que viene su 15º plan quinquenal, en el cual pues pretende cumplir ya los planes y programas que se propusieron en el Plan Hecho en China 2025, que se acaba ya. Entonces, que se acaba ya el año 2025, o sea, no nos queda nada, estamos a 31 de octubre. La cuestión es que la paciencia de China con Estados Unidos es infinita, pero es tan infinita como la indiferencia a los desaires de un presidente del gobierno que los chinos saben que le quedan pocos años en la Casa Blanca y que, por tanto, cuando se encuentren a otro ya verán qué hacen. Pero de momento, pues yo creo que le tienen tomada la medida. Quiero saber también tu opinión sobre esta reunión entre Trump y Xi y no sé cómo decirlo, no sé si desprecio o reparo por parte de Xi al reunirse con Donald Trump. Bueno, estamos hablando de la que ya prácticamente es la primera potencia económica de Europa, del mundo. Entonces no tiene por qué adoptar ningún disimulo respecto al señor Trump. Y como ha señalado Santiago, es que Trump es un fenómeno efímero. O sea, es muy aparente y muy llamativo, pero es efímero. Luego, por otra cosa, lo que se habló antes del Báltico, en el Báltico es muy frecuente que hay un scramble permanente de las aviaciones de esos países debido a una situación evidente, que es que no hay prácticamente espacio internacional. O sea, es tremendamente fácil entrar en las aguas meridionales territoriales o en los espacio aéreo de cualquier país, porque es un espacio extremadamente acotado. Y recordemos que los rusos tienen que mantener las comunicaciones con el Oblast de Kaliningrado, la antigua Königsberg. Entonces, que haya incidentes en el Báltico, eso es el pan nuestro de cada día y lo va a seguir siendo. Pues muy atentos al Báltico, muy atentos también a declaraciones por parte de precisamente Donald Trump. Jesús, muy rápido, quiero saber también tu opinión sobre esta reunión entre Trump y Xi. Me parece, querido Sergio, que Xi Jinping le pone un poco de frescura a esto que el politólogo Graham Allison había descrito como la trampa de Tucídides, es decir, la tendencia a la guerra que surge cuando dos potencias se ven con cierto recelo, la potencia emergente que desafía a la hegemónica y que, bueno, los pone en estado de colisión. Xi Jinping le dice a Donald Trump, nos guste o no, tenemos que llevarnos bien, nos guste o no, tenemos que ser institucionales en nuestras relaciones porque de lo contrario podemos afectarnos mutuamente. Un Xi Jinping que tiene todo el tiempo del mundo, un Donald Trump que tiene un periodo limitado, aunque quisiera ser un Trump 2028, me parece que esta va a ser precisamente el hueso duro de roer para la democracia estadounidense, pero a Trump se le acaba el tiempo y Xi Jinping, conforme a la costumbre china de no hacer alaraca, de ir con calma, de ir pensando en el mediano y muy largo plazo, me parece que suaviza y que al regresar al statu quo previo a esta guerra arancelaria de estos últimos 10 meses, vuelve a tener la pelota de su campo, Sergio. Bueno, pues muy atentos a esta reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, este choque entre China y Estados Unidos, que parece que no ha hecho nada más que comenzar. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias también por vuestras felicitaciones. José, Santiago, Jesús, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día, buen fin de semana.
Y felicidades. Chao, buen fin de. Muchas gracias a los tres. Muy buen fin de nosotros. Antes de terminar, vamos a mirar rápidamente los mensajes de Donald Trump. Les decíamos, estamos acostumbrados a verle haciendo declaraciones en su avión, en su Air Force One. Está hablando precisamente sobre China. Dice que le encanta deshacerse de ese 10% extra, esta reducción de los aranceles. Vuelve a incidir en su mensaje de esta reunión con Xi Jinping. Dice que la reunión con China fue increíble y además lanza un mensaje de calma a los mercados. Dice que su acuerdo con China va a durar mucho tiempo. No todo son buenas noticias, en este caso sobre todo para Canadá. Dice Trump que no va a iniciar renegociaciones con Canadá. Dice que el acuerdo con China va a durar mucho tiempo, pero lanza un palo a Mark Carney. Dice al primer ministro canadiense que se olvide de negociar con él. Mensaje de calma a los mercados, mensaje de Trump sobre China. Dice que el acuerdo va a durar mucho tiempo. De momento se espera 6 meses en algunos espacios, 6 meses para algunos acuerdos, 1 año, sobre todo para esta tregua comercial que de momento está firmada entre China y Estados Unidos. Atentos a los giros de Estados Unidos, atentos a los giros de Donald Trump. Nosotros hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida más información. Negocios Televisión.